Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo programa de Diplomacia Activa. Ya el mundo no frena nunca, toda la semana es algo distinto. Cuando tenemos que hacer la ficha no sabemos cómo empezar porque siempre pasa de todo prácticamente. Así que vamos a hablar de las cosas más centrales. La semana pasada fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es como el Super Bowl diplomático, pero fue malísimo técnicamente, porque fue por Zoom, algunos no participaron, otros sí. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué te había parecido? Lo dejaremos para el último bloque, asado estoy. Después tenemos un poco sobre Argentina, el Diputeta, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Y en el primer bloque vamos a hablar de los Fins and Files, que es la filtración de documentos del sistema financiero mundial. Pero primero quería comenzar, bueno, a ver, el mundo está centrando su mirada en dos ocasiones. Primero, mañana tenemos el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, así que a las 8 de la noche lo pasan por CNN, por la CNN. Si lo quieren ver, está interesante. Vamos a ver, el último con Hillary Clinton y Trump fue muy picante, dejó muchos títulos y se puede ver, dependiendo quién gane, cuál va a ser la política interna, doméstica y externa que lleve a cabo. No sé si quieren decir algo, lo dejamos para el próximo programa. Sí, ya también se está hablando, bueno, muy buenos días a todos, también se está hablando de qué postura van a tomar los gobiernos y la oposición acá en Argentina respecto a eso y bueno, y también todos los gobiernos del mundo. Macri le pifió la última vez, ¿se acuerdan que apostó por Hillary Clinton y después se hizo el amigo de Donald Trump? No funcionó, evidentemente. En otra, bueno, decíamos que el mundo está mirando lo que está pasando en Estados Unidos, obviamente, porque es la potencia hegemónica. Y también el fin de semana estamos al borde de un conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia, ¿sí? por la región del Nagorno-Karabaj, que es una situación, cuando se independizan estos dos países después de la caída de la Unión Soviética, esa región queda para Azerbaiyán, ¿sí? Pero tiene mayoría armenia. Estoy explicando así como muy rápido, voy a subir a Diplomacia Activa hoy. ¿Por qué hay que estar atentos? Porque no se enfrentan solo Armenia y Azerbaiyán, sino que detrás de ellos Turquía y Rusia, ¿sí? Y ahí sí se puede generar un conflicto importante. Bueno, quería comentar un poco qué está viendo el mundo, pero siempre es importante que el mundo nos necesite atentos, pero también lo local. El fin de semana o la semana pasada, tipo viernes o jueves, acá en Mendoza hubo una manifestación de chicos y chicas que querían que les abrieran el skatepark, acá en Mendoza, y la policía de Mendoza no se le ocurrió mejor opción que reprimirlos, ¿sí? Hemos venido hablando hace rato que acá en Diplomacia Activa sobre los abusos policiales que son a nivel internacional, pero también pasan acá en donde nosotros estamos. Con la excusa de la pandemia, la policía hace lo que quiere, el Estado hace lo que quiere, y en este caso reprimieron, como decíamos, a chicos desde 16 y 17 años hasta un poco más grandes que solo querían andar en skate, hacer parkour. Y bueno, digo, en la agenda política los jóvenes no existimos, las nuevas generaciones no existimos y solo la respuesta es a través de los palos, ¿sí? No hay lugar ni progreso posible en ese esquema, ¿sí? Yo sé que la policía de Cornejo y la policía de Suárez son bastante violentos, ¿sí? Tienen esa particularidad. No estoy en contra del orden, ¿sí? Estoy en contra de la falta de diálogo y de negociación que hay. Y la falta de respuestas para las nuevas generaciones. ¿Vos querés decir algo, Sol? Yo quería aprovechar en realidad hablando de lo local, que decir que hoy es el día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe desde 1990, que tampoco se está dando mucha importancia a todo lo que es la cuestión, también tiene que ver con los jóvenes. Hay un pañuelazo digital hoy a las 18, no voy a poder estar, pero ¿Quieres mostrar tu pañuelo? hago mi programa con el pañuelo puesto. Y nada, también creo que es importante decirlo de los jóvenes y que es algo, por ejemplo, que no nos hemos olvidado y también lo que pasó acá en Mendoza me parece que es sumamente grave y de nuevo vuelvo a lo mismo de siempre, que me gusta decir que no tiene que ver con la oposición y de qué partido sos, sino que hay cosas básicas como la violencia que se vivió, ¿no? Sí, también creo que todo este adultocentrismo es algo que se ha visto reflejado en todo lo que ha sido esta cuarentena, ¿no? Siempre la culpa es de los jóvenes, unos jóvenes que ahora quieren andar en skate, el uso del skatepark, mientras todos pueden salir a correr o están los gimnasios abiertos, no pueden hacerlo y bueno, es un capítulo más de que no se nos escucha, ¿no es cierto? A ver, los jóvenes somos muy utilizados en campaña. Las campañas se centran en cambio climático, en cuestiones de género, en cuestiones de desarrollo, en deporte, y a la hora de gestionar no aparecemos en la agenda política. No solo los estudiantes en general, que hemos recibido una respuesta muy mala del sector público con respecto a las universidades, sino a partir de la pandemia y la cuarentena en general. La situación psicológica que están viviendo muchos chicos y chicas en el país es terrible. Y bueno, también me sumo al pedido de Sol por un pañuelazo latinoamericano, porque en estas cuestiones de demagogia política
Alberto Fernández sigue hablando en inclusivos y el año que viene parece que viene el Papa a la Argentina. Entonces ni este año va a haber aborto legal, ni el año que viene tampoco. Entonces, bueno, ahora sí vamos a una pausa para empezar el programa. This project is about mapping the vast oceans of dirty money that are coursing through the world's economy and about the failure or quite possibly refusal on the parts of banks and governments to stop it. And it's also about showing the human misery that that economy funds and why stopping it matters. We've obtained for the first time internal U.S. Treasury documents that have been created by banks and shared with the U.S. government. In them, you find that banks are tracking money launderers, terrorism financiers, narco traffickers, numerous accounts all over the world. The International Consortium of Investigative Journalists put together a team of more than 400 reporters from around the world. Alongside these journalists, ICIJ has led and reported on this project for over a year. And what the FinCEN files reveal is the role of global banks in industrial-scale money laundering. Bueno, recordamos que estamos en el Botellón. Sol, si querés recordarnos la dirección. Sarmiento 658. Nunca le pegamos. 685. Ya va a salir. Ya va a salir En Mendoza natural. estamos ahora en vivo, lo pueden ver por YouTube o después pueden ver la grabación del programa. Ahora vamos a hablar de los FinCEN Files, que fue la filtración de documentos que de alguna manera desenmascaran, le sacan la máscara para ponerle un poco de dramatismo al sistema financiero internacional, que gira miles de millones de dólares, más específicamente 2.000 billones de dólares, en negro. Esa plata va muchas veces para que el dinero de estas personas no pase por las manos de ningún gobierno, sí, para tener la plata intacta, pero muchas otras pasa para invertir. Por ejemplo, se fue muy nombrado la cuestión de cómo se invierte en el gobierno de Nicolás Maduro o cómo se invierte en grupos terroristas. Y eso sí es un tema. Así que bueno, abro la mesa para que hablemos un poco sobre los FinCEN Files. ¿En qué momento arranca? ¿Quién empieza con la investigación? Se abrió para un buffet de periodistas. Que es el ISIG. Sí. El ISIG, recordame bien el año. Vos que... No, hace 2 años que En el comienza la... 2017. Ah, el 2017. En 2017. Sí, Son- claro, se filtraron en realidad en conductas sospechosas llevadas a cabo por distintos bancos y otras instituciones entre 2007 y 2017. Exacto. Y todo eso se filtró todo eso. ¿No? Esto no quiere decir que sean sí o sí delitos a quedas en cosas raras o sospechas, pero bueno, ya que cuando surge algo así en Estados Unidos, por el hecho de que se manejen grandes cantidades de dólares, sí o sí se alerta al sistema. Sí, es cierto lo que dice Agus. Viene de larga data. Esto en realidad empezó en el 2006-2007, principalmente con el banco HSBC, particularmente por controles laxos que tenía sobre la procedencia de los fondos. Y bueno, a través de investigaciones se llegó a que venía muchas veces de cárteles como por ejemplo el de Sinaloa o el del Valle en México. Tenemos que decir que hay muchos bancos involucrados, además de grupos Sí. y gobiernos. Uno de esos también es el Deutsche Bank, que es el banco alemán, y se dice que la cantidad de reglamentos que tienen en Alemania para este tipo de situaciones no se saben cómo se han pasado. Entonces es un poco lo que dice Agustín. Si bien no toda la actividad es ilegal, el hecho de que sea secreto y oculto le pone ese tinte de misterio y un poco sospechoso. Lo que hay ahora son exactamente 2.100 actividades bastante sospechosas. Ujú. Y también una cosa de los que empieza a sorprender y empiezan a resonar son los nombres de las personas, porque muchas veces sí son bancos, compañías, y muchas veces son directamente nombres, digamos personas. Por ejemplo, acá en Argentina había estado involucrado Marcelo Tinelli, ejemplo. Mascherano, si no me equivoco, también había tenido algo que ver. Entonces empiezan a salir esos nombres que uno dice... Te das cuenta cuando la cuestión del dinero toca a todos, porque Exacto. acá está Tinelli, tenemos una persona involucrada en la ruta del dinero acá, y tenemos uno de los asesores de los ministros de Macri. Todavía no se está diciendo mucho, y un obviamente. expresidente del Banco Central también. Ah, también. Bueno, ahí vemos cómo, digamos, como un pulpo, los tentáculos llegan a todos los países, y cuando se habla de dinero no hay ideología política. Exacto, y no se salva a nadie, porque al final están de todos lados, alguien está involucrado. No, todo es corrompible, hasta los bancos, que son los más seguros, terminan Claro, porque el de metidos la, en el de la- el escándalos, de la que son los República que- Argentina no nos Claro. sorprende tanto. El de Alemania sí. Bueno, ahí es donde dicen que está la gravedad del problema y no es directamente de quien intenta o tiene las intenciones de
lavado de dinero, sino más bien del banco o de la persona que se lo está permitiendo, porque se supone que un banco debe ser algo confiable. Incorruptible. Exactamente. Entonces, esa es la gravedad que tiene. No tanto por ahí la persona que quiere las intenciones, sino quien lo recibe. Sí, y me parece también algo destacar el rol de los medios de comunicación en este sentido, aplaudir, porque siempre escuchamos que, bueno, por ahí los medios de comunicación, los grandes, masivos, siempre tratan de esconder o que por plata baile el mono, por así decirlo, pero acá fue una investigación, la verdad, bastante grande, llevada a cabo por BuzzFeed News, que trabajaron más de 400 periodistas y fue Y más de algo- 70 medios, Sí. y algo que te sumo a lo que estás diciendo, uno de los medios fue argentino, que fue Infobae. Y nosotros eso nos da la posibilidad de saber la información de primera mano. No es lo mismo que nos cuente la información un medio estadounidense que tener un medio propio y nacional que puede investigar a los propios funcionarios de este gobierno, el anterior, etcétera. Sí, de igual manera es lo que hablábamos un poco recién, de que por ahí no está haciendo el escándalo que realmente debería ser este tipo de acontecimiento a nivel internacional. Y es lo que les decía recién, esto viene desde el 2006. Yo les recomiendo ver un documental de Netflix que se llama Dirty Money. Creo que el capítulo 4 habla de el lío que hubo con el HSBC. Y la verdad que se trató entre el 2006 y 2015, creo que esta temática, y después pasó a un segundo plano, nadie se acuerda. Al HSBC se le puso una multa de 1.900 millones de dólares, que los que saben calculaban que es más o menos la plata que mueve el banco en 5 semanas, por ejemplo. Mirá. Entonces se le puso una multa muy baja por Claro. abrir cuentas a narcotraficantes, empresas que se creían eran ilícitas y pertenecían a terroristas. Se pagó y todo el mundo se olvidó. Me parece que no quiero ser un poco ¿Se pesimista, pero acuerdan va eso? por ese lado ahora. Sí. En su momento decían, ¿cómo se financia el Estado Islámico? ¿No? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo puede ser que el Estado Islámico tenga tanto dinero? Bueno, muchas veces es a través de esos giros bancarios y también de la venta de petróleo en su momento, de trata de personas, de armas, etcétera. Pero en ese momento habían involucrados gobiernos como los de Qatar o los de Arabia Saudita que están muy metidos en la situación. Y bueno, Claro, en realidad el financiamiento no es a través del banco, sino el banco le permite mover el dinero a través de los países y de blanquear el dinero. Una vez que el dinero físico pasa por un banco, ese dinero ya se Claro, contabiliza se como blanquea. como un dinero lícito. Entonces ese es el proceso de lavado que facilita el trabajo, por ejemplo, del ISIS o de los cárteles en México el o en gobierno de Colombia. Nicolás Maduro también. El gobierno de Nicolás Maduro, que bueno, es lo que hablábamos el otro día, que si era un narcoestado o no lo era. Y este tipo de información dejan ver un poco o deja entender que va por ese lado el gobierno de Nicolás Maduro. También con respecto a lo que decía Pancho, yo creo que esta gente que maneja tanta cantidad de plata, saben que los problemas con plata se resuelven con más plata y que también creo que están un poco preparados y atajados en caso de que esto le suceda. Marcelo Tinelli, por ejemplo, sí salió a decir que él tenía todo lícito. Significa que ya tiene una cuestión de antemano preparada para defenderse ante esta situación, digamos. Bueno, muchos periodistas hablan de los bancos como los intocables, por ejemplo, porque saben, los mandatarios de los bancos, me refiero a los CEOs de Casa Central, se consideran intocables porque el hecho de que se funda un banco o desarticulen un banco genera millones de problemas para el ámbito económico de un país. Bueno, en ese sentido hay muchas historias sobre la Segunda Guerra Mundial y quién mantuvo económicamente al régimen nazi. Y después cuando vos ves los juicios de Nuremberg, por ejemplo, no hay ni un banquero que está enjuiciado y alguien bancó todo eso. Bueno, sin ir más lejos, la crisis de la subprime en el 2008, Ajá. hubo muchísimos bancos que tuvieron una negligencia terrible a la hora de vender las hipotecas subprime, que eran hipotecas basura, que por eso se cae la bolsa. Y el JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC creo que también fueron uno de los grandes implicados y el gobierno, en vez de tener represalias hacia esos bancos, tuvo que salir a hacer un salvataje porque era mayor el costo de que se cayeran esos bancos que tenían que pagar económicamente hablando que Sí, el sí, hecho no se de... caigan. Que hagan de las no cosas se- bien y que se Exactamente. caigan. Bueno, en ese sentido vemos que cuando hablamos de política no solo podemos hablar de los actores principales o las caras visibles, sino que detrás de eso hay comunidades muy grandes, ¿sí? En ese sentido, Vero nos recuerda que, por ejemplo, en otra filtración que no está en los FinCEN Files, pero que tiene mucho que ver con las elecciones de Estados Unidos, se filtró que Donald Trump en los últimos 15 años ha pagado solamente de impuestos, adivinen cuánto dinero. $750.
en 15 años. ¿Sí? Recién vino a pagar en el 2016 algunos impuestos cuando fue presidente porque no le queda otra que blanquear. Sí. Y después, vamos a decirlo, el caradura no pagó nunca. ¿Sí? Capaz que deduce por donaciones. No, él lo que dijo era que a él no le había ido tan bien, que fueron más las pérdidas que las ganancias que tuvo en todo ese tiempo. Entonces que él tenía... Solo, ¿no? 750, solo dio Claro. Bueno, hasta 750 cierto punto dólares. eso es cierto. Trump no es tan buen empresario. republicano. No, pero todo lo contrario. Trump no es tan buen empresario como se cree o se habla. El que fue un gran empresario fue su padre, que hizo el imperio, el cual él trató de continuar o acrecentar y la verdad que no le fue tan bien. También, bueno, alguna vez podríamos hablar sobre Trump más como empresario, que no lo hemos hablado mucho. Él es más, siempre lo decimos, más showman. Showman, sí, Lo totalmente. van a poder ver mañana en el debate con Joe Biden probablemente. Joe Biden es como una especie de ficus, porque no tiene mucho Sí. carisma. Sí. Y Donald Trump, ya van a ver lo que es Donald Trump en acción. Lo Me da hemos como visto, a pero... tortuguita. A tortuguita. Sí, me Van a da ver. Si Biden. tuviéramos placas, pondríamos... Van a quedar Me da varios tortura. Como la memes. tortuga Ilia. Ajá. Ya estamos derrapando. Ya se nota cuando vamos Ya cerrando un empezamos. bloque. Va a entrar el Emma y nos va a decir Sí, más sí, no sé. sí. Bueno, vamos al próximo bloque para hablar un poco sobre nuestro país. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y Tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14 Sí. presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Pero usted Para. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada. Tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero Pero escúchame, usted está haciendo una metáfora. no, Que no va a haber elecciones. una convicción. El senador Bullrich A ver, ahí quiere hacer está. uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Bueno, Quería reforzar esta idea. se ve que está atrás. Hoy él está delante de él. la No, Nico, está razón, Esteban Bullrich adelante que no de Esteban entendemos. Bullrich. Quiero pedirle disculpas a mi familia, quiero pedirle disculpas a mi pareja también, a quien expuse a esta situación. Quiero pedirle disculpas a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijas, con quien todavía no hablé, a mis compañeros y compañeras. Estoy pasando un momento muy difícil. Bueno, acá veíamos al diputeta que está pasando un momento muy difícil. Si él está pasando un momento difícil, no sé qué queda para la Argentina. Gracias, me hiciste el coro, Sí. Pancho. Bueno, tenemos un bloque interesante en nuestro país. Ya hablamos de Mendoza, sí, ahora quiero que hablemos de algunas LEDs porque así comparando a provincia a nación han pasado cosas en Mendoza que están buenas nombrarlas. Y bueno, tenemos para hablar sobre el diputeta, tenemos la presentación de Milei como candidato, vamos a ver qué les parece. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas cosas. Las leyes de acá en Mendoza, no te olvides de ficha limpia. ¿Lo comenté? Ah, ¿lo comentaste? pero no ahora- dijo qué. Claro, estoy por Ya te abrir la adelantaste, mesa. Pancho. Perdón, mala mía, mala mía. Ansioso, ansioso. Bueno, pero podemos empezar por Mendoza. ¿Qué es la ficha limpia? Sol. ¿Qué es una elección oral? ¿Qué pasó? Estaba distraída. Ah. Bueno, es una ley que se aprobó acá en Mendoza por casi unanimidad, solamente uno estuvo en contra Sí, de vos la sos de la situación. Sí, es Sí, una sí. diputada de mujer de la izquierda que para que no se puedan presentar cargos políticos, digamos, a gente con problemas de corrupción anteriormente, que hayan tenido problemas de corrupción, y tampoco que sean hermano de o Claro, hijo de cualquier o... persona que tenga casos en la justicia que tengan Ujú. que ver con la política y la corrupción no pueden presentarse a cargos. Eso en Mendoza está pasando. Si eso hubiese pasado a nivel nacional, vamos a dar el pie, no tendríamos a este señor, al diputeta, que era barra brava. Tiene una denuncia de violación, si no me equivoco. pedofilia. De de pedofilia. pedofilia. Bueno, después tenemos a Salieron otro. los chats. Más en su- importante todavía, no tendríamos la vicepresidenta que tenemos hoy en No, día. bueno, no. Ese es el primer Polémico. Lo eslabón. importante, Ay, Polémico. Hay una cuestión igual que es discutible, creo yo, en cuanto a Cristina y al diputeta, si los queremos diferenciar un poco, que es que
Cristina creo yo que igual tiene un montón de causas y qué sé yo, pero más cuestiones políticas. Este hombre es un pedófilo, un abusador y tiene... Es como que saquen a alguien horrible de la calle directamente y lo pongan así De de diputado. diputado. Porque era barra brava, era... De última, Cristina tiene corrupción, no digo que no, pero es política la cuestión. Este hombre no... Cristina Kirchner es política, ¿sí? Pero o sea, es un animal político. Este hombre es un pedófilo, un abusador, un corrupto, un asqueroso. Yo no lo voy a creer. La soló con el pañuelo, hoy se vino a full. ¿Qué querías decir, Pancho? No, que lo importante de la ley, o lo más destacable de la ley, es que también infiere a las personas que no tienen sentencia firme. Es decir, vos siendo procesado o con algún pedido de captura, ya no podés ser parte. aspirar a cargos públicos y a cargos de elecciones. Eso está buenísimo porque recuerden que nosotros cada vez que vamos a votar se hacen las listas sábanas, ¿sí? Nosotros conocemos a las primeras 2 personas que aparecen y a las otras 74 millones no las conocemos. Y son personas que cobran por el puesto, etcétera. Yo me acuerdo en la Universidad de Congreso, teníamos en el centro de estudiantes, yo estoy hoy con las denuncias hoy, teníamos en el centro de estudiantes el presidente del centro de estudiantes que no funcionaba, pero absolutamente para nada, se estaba presentando para un cargo acá como concejal de Mendoza, solamente porque su cargo era estar en la Universidad de Congreso como presidente del centro de estudiantes. Digo, las listas sábanas están mal, que se presente gente con causas de corrupción tremendas está mal, sea el partido que sea. Y yo veo un malestar social muy importante con la política. Y todas estas cosas vienen a acelerar eso. Sí. En este bloque vamos a hablar, como veíamos con Dualde, si la democracia argentina está en peligro. ¿Qué les parece a ustedes? Se hablaba de un peligro a la democracia, muchas veces se toca desde el lado militar o policial y se habla de que hay un militarismo muy presente en la región. Me parece que no aplica a Argentina ese caso. Me parece que hay un problema institucional más que militar acá en el país. Sí, yo ahí comparto. Nosotros muchas veces entendemos que los golpes militares o que una situación de autoritarismo se da a través de los cañones y no siempre es así. Muchas veces el Poder Ejecutivo, como pasó en Venezuela, en la raíz de los males chavistas, comenzó por un Poder Ejecutivo votado por el pueblo que terminó por destruir las instituciones del país y degenerar la democracia para llevarla a lo que es hoy. De hecho, es interesante el ejemplo que das de Venezuela porque en su momento se intentó llegar al poder por un golpe de Estado y no funcionó y bueno, fueron por el lado institucional y después se perpetuaron en el poder. Lo más gracioso es que siguen habiendo elecciones en Venezuela. ¿Sabían que en Corea del Norte también hay elecciones? Bueno, en Venezuela la semana pasada hubieron elecciones municipales. Obviamente, ¿quién ganó el 90% de los escaños? El chavismo. La gente de Nicolás. En este aspecto yo comparto con Pacho. No creo que haya una amenaza a la democracia en ese sentido, pero sí veo a mucha gente con mucho malestar. Recordemos que los golpes no son siempre militares. Pueden ser cívico-policiales, cívico-eclesiástico-policiales, cívicos, ¿sí? Y eso es cuando la gente está harta y quieren que se vayan todos. Acá en la Argentina tenemos la experiencia del 2001. Sí, y creo que está como cíclico eso, ¿no? Y se vuelve a ver este cansancio. Digo, por ejemplo, lo que había pasado, vuelvo a lo mismo, había como un enojo general. También es como que en Argentina cada vez me cuesta más diferenciar como los títulos, digamos, democracia, populismo, digamos, como que son todas cuestiones que no sé qué aplica al final a la Argentina en la teoría hablando, ¿no? Como que hay un poco de todo. Eso es lo que hace el populismo. Degenera tanto. Claro, y no no solo se las entiende. palabras. Ellos, por ejemplo, usan lo popular, ¿viste? Y te hace sentir como que si vos no estás a favor de ellos, no estás a favor del pueblo. Sos fuera de la Argentina. Eso es histórico en el populismo. Hay populismos de izquierda, populismo de derecha y hacen eso justamente, corromper las palabras, corromper las instituciones y todo para concentrar poder. Y hay una cuestión también muy graciosa que es que en Argentina, como todos los días pasa algo peor que el anterior, te olvidas de lo que va pasando. Entonces, es como que cada día pasa algo peor. Sí. Bueno, la semana pasada fue un compilado de cosas, un día con la Sarasa, el otro día con el Diputeta. Bueno, justamente a eso iba, que hay un descontento general, como dicen ustedes, pero no hacen nada para por lo menos cambiar un poco ese descontento que hay. Sí, yo no creo que haya descontento, podemos decir que eso es que la democracia esté en peligro, que la gente esté enojada es totalmente aceptable, no es que se están haciendo las cosas bien para que la gente no tenga ese A mí me hizo acordar la pregunta del Juan de la otra vez de qué nos está pasando a los jóvenes, que en realidad estamos todos medio callados a la vez. Hablo como sociedad en general. No sé, creo que falta un enojo fuerte de decir como... Sí. Bueno, voy a hacer un análisis rápido. El año pasado hubieron protestas y explosiones sociales en todo el mundo. Y acá en América Latina en particular, hubo un golpe muy fuerte en Chile que llevó a la reforma de la Constitución. Hubo un golpe... no sé todavía el concepto de golpe en Bolivia, pero sí hubo una explosión social en Bolivia que sacó a Evo Morales del poder y hubo una explosión social en Ecuador muy importante. Acá en la Argentina no hubo golpe por la cuestión de las elecciones.
O sea, la bronca social que traíamos del gobierno de Macri, sumado a la cuarentena, sumado a lo mal que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, es como un grano que está ahí, Sí, que no esperando. sabemos cómo puede... Y también es muy cíclico porque uno habla con Grano nuestros porque es padres y parece que te repiten mucho lo del 2001. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de cuánta gente que se quiere ir? Las redes sociales explotan, los memes de Tinder mostrando el pasaporte con ciudadanía europea. Es ¿Tenés todo... Tinder, Agustín? No. El Financial Times... Porque está en pareja, chicos. No tiene Tinder, Agustín. Le mandamos un beso a la pareja, aprovechamos. El Financial Times subió un artículo que decía que más de 20.000 argentinos se registraron para irse a vivir a Uruguay. O sea, como que ya también es como, lo hemos desbordado por todos lados. También Hay hubieron mucho elecciones en enamoramiento Paraguay, por en Uruguay. la calle Pou también. Sí, Hubieron elecciones en Uruguay también Juan, y te se miramos mostró vos. y se afirmó, digamos, el apoyo a la calle Pou, ¿sí? En las elecciones. Solo ganó en Montevideo una persona del partido del Pepe Mujica y en general ganó el partido de la calle Pou. Se retira el Se retira el Pepe política. Mujica. Qué Muchas lástima. cosas para hablar tenemos. Qué lástima. Es que hace una semana agitadísima. Sí. En Argentina ya lo que nombramos. Emma, si estás Sarasa. escuchando esto, danos otra hora. Bueno, la cuestión de la zaraza, para recordar un poco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentando, si no me equivoco, el presupuesto del 2021, con el micrófono prendido, dijo que si le preguntaban algo iba a zarasear. Hay una Se tergiversó un poco sí, igual. sí, hay una cuestión que dice que El no fue tan defensor. así. El no fue Pancho, tan así. bloque a bloque, Ahora- cambia este. Ahora No. soy fana de Guzmán. Pero se dice que en realidad no estaba hablando de esa zaraza. Se habla de que todavía no habían podido conseguir un PowerPoint, ¿no? Que él iba a usar la presentación en un PowerPoint, que todavía no se estaba pudiendo conseguir, que no lo podían, entonces como que le quiso decir, arranco, empiezo a zarasear y hasta que llegue el PowerPoint. Sí, igual no arranca desde que asumió, así que... En eso estoy bastante de acuerdo con vos. ¿Cómo lo ven a Milei hablando de economía? ¿Cómo lo ven a Milei de candidato a diputado? Y A mí me da esa sensación de gente que odia a los políticos y se mete en la política, entonces es como que me da un poco de miedo por eso, pero después te das cuenta de los diputados y legisladores que tenemos y bueno, no puede estar tan mal tampoco. hay una gran discusión entre justamente los liberales en que dicen que Milei siempre era el que criticaba a los políticos, el que decía que ser político es lo peor que hay, que es una deshonra, y le dicen, che, ¿y por qué te metes entonces? Y bueno, va muy de lado con el discurso que tiene Esper de que para cambiar las cosas hay que meterse en el barro, hay que embarrarse, y es lo que está haciendo Milei hoy en día. Pero también, bueno, le están pegando con esto de que ¿por qué te presentás? Porque vas a ser un ñoqui más del Estado, espero que dones tu sueldo. Bueno, a ver, Milei se presenta con Esper, si ellos son, bueno, tienen diferencias conceptualmente. A mí me choca mucho que el liberalismo argentino es más conservador que liberal, ¿sí? Vos a un liberal argentino, ¿sí? Como Javier Milei, le decís algo, feminismo, y se desmada. Le decís cuestión medioambiental, se muere, ¿sí? O sea, es liberalismo hasta ahí, ¿sí? Dice que no se mete, se hace el... Pero bueno, en la cuestión económica estoy bastante de acuerdo. Creo que la Argentina necesita, pero creo que Milei no va a hacer un cambio. Es un diputado entre muchos. Y si nosotros queremos un diputado, ¿qué queremos? ¿Un diputado gritón o un diputado que presente proyectos? Esa es la diferencia. Nosotros tuvimos un diputado gritón, corte Milei, que es Olmedo, ¿sí? Presentaba cosas muy parecidas a Olmedo. No se salía mucho de lo que quería Milei. De hecho, salió en algunos videos con él. Pero después, digo, yo, a ver, en la cuestión social estoy muy en desacuerdo. De hecho, lo vemos a Milei con personajes como Agustín Laje. Y después, en la cuestión económica, estoy de acuerdo porque creo que la Argentina necesita destrabarse y necesita pensar un poco más en el sector productivo del país. Ahora vamos a ver qué piensa Pancho. No, yo no lo compararía con Olmedo. Pero Le sí falta la campera amarilla. No, bueno, me parece que tiene mucha más capacitación, sin desmerecerlo a Olmedo, pero me parece que tiene mucha más capacitación Milei. Lo banco como economista, como decís vos. Me parece que una persona que ha hecho educarse a la Argentina a partir del punto de vista económico, porque todo el tiempo el tipo está tirando conceptos que te llevan irremediablemente a buscar en Google, por lo menos a ver qué está diciendo. Me parece que eso es algo muy bueno que ha aportado. Pero no lo respeto mucho como persona y coincido con vos. El tipo habla todo el tiempo de libertad y de apuntar a las bases liberales, y si vos estás en desacuerdo con él, sos poco menos que un idiota. Entonces, no sé si es tan liberal en ese sentido y en otros temas como los que nombrabas vos también. Entonces, me parece que puede ser interesante tener una persona así dentro del Congreso, pero no sé si vas a hacer un cambio tan profundo que él esté y... No sé si va a poder hacer tanto como él espera. Sí, a mí me parece que es una estrategia ya de por sí del Partido Liberal y de los liberales en sí, de querer meter a alguien tan polémico y tan que está en las redes, que tanto le llega a muchos jóvenes, porque mucho público de Milei son Claro, muchos jóvenes. recordemos eso, ¿no? Hace ya un tiempo, unos 5 años, que
Hay una juventud, digamos, muy arraigada a lo que es la derecha, que es muy explosiva, y de esos hay mucha gente que estudia y sabe lo que está hablando, pero hay una gran mayoría de la que no. Entonces, personas como Milei, ¿sí? Y para hacer un paralelismo también, puede ser un hijo de Bolsonaro, que también, de nuevo, presentan una libertad en lo económico y después va a lo social y es terrible lo que presentan. Digamos, hay una juventud muy explosiva en las redes sociales que después en las urnas no se suele expresar. Recordemos que José Luis Esper, que iba a sacar casi un 10%, sacó un 2% nada más. ¿Sí? Sí, y me parece que es interesante el tema de falta de conceptos que hay por ahí en la sociedad, porque los discursos que dan este tipo de personalidades como Milei defienden, por ejemplo, en determinado punto a Cavallo, el exministro de Economía de Menem, y los jóvenes o algunas personas terminan defendiendo a todo lo que fue el gobierno de Menem. Y fue, después de los Kirchner, fue el gobierno más corrupto que tuvo la Argentina, con un presidente procesado por tráfico de armas. Y que estaba hoy ocupando un lugar muy Exactamente, importante. y me parece que ese desconocimiento lleva a que nos comamos todo el discurso que se dice por parte de un político. Y acá en la Argentina sabemos que cada cosa que dicen los políticos lo tenemos que tomar con pinza y analizarlo a fondo. No, y además de eso, cuando vos ves, porque siempre se hace un análisis internacional, ¿no? Nosotros hacemos un poco eso. Cuando ves a quién se parece más Javier Milei, es a Jair Bolsonaro Claro. y a Donald Trump. Y ves que sus seguidores bancan ese tipo de personas. Y se hacen llamar liberales. Y dicen que el Partido Demócrata estadounidense es comunista. Que no, ni en sus bases, ni en sus propuestas, ni nada puede asimilarse a esa. Sí, Bernie Sanders es el único de izquierda. Sin embargo, sigue habiendo una base liberal en Estados Unidos. Sí, y de hecho, Bernie Sanders no es tan de izquierda, es de los candidatos norteamericanos, es el más tirado a la izquierda. Es pero de centro-izquierda. Claro, y tampoco es lo que te decía, tampoco se puede considerar una persona de pura izquierda. El partido de izquierda es el Partido Verde en Estados Unidos, ni apareció. Chicos, no, creo que la última vez que salieron tuvieron 2%, ¿puede ser? No sacan nada porque, claro, encima en Claro. Estados Unidos las votaciones son, si uno quiere ir a votar, no es obligatorio. Claro. Es como que en la política tenés que elegir siempre el mal menor, porque el que tiene una cosa no tiene la otra y el que así. Entonces, nada, creo que eso también es un poco mi ley. Es como si lo podés elegir por unas cosas, pero claramente está carente de otro montón que no. Sí, no deja de ser interesante que una persona así entre a la política, pero bueno, hay que esperar a ver cuál es el resultado. Bueno, yo creo que hemos tenido una semana positiva en Mendoza, ¿sí? No solo tenemos la cuestión de la ficha limpia, voy a cerrar el bloque Cande antes que me asesine, con la mirada. También en Mendoza tenemos la cuestión de que aquellos que toman tierra no van a cobrar ninguna asignación, ningún beneficio social, eso también es importante. Y ahora la cuestión de la ficha limpia se quiere hacer a nivel nacional. Sí, que le copien a Mendoza, por favor. Eso me parece muy Seamos ejemplo. importante. Así que, bueno, cerramos el bloque argentino y vamos a hablar del Super Bowl diplomático que pasó la semana pasada. Desde México, para todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo, nuestra felicitación, porque se conmemoran 75 años de la fundación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. La pandemia de COVID-19 ha desnudado las fragilidades del mundo. Solo podemos encararlas juntos. Hoy tenemos demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Le doy la bienvenida a la declaración de la 75ª Asamblea General de la ONU y al compromiso para revitalizar el multilateralismo. Hacer las Naciones Unidas grandes de nuevo. Son los 75 años de las Naciones Unidas en un momento oscuro de la organización. Le voy a poner dramatismo. Te has venido drama queen hoy. Mal. Bueno, fueron el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Voy a hacer un repaso extremadamente rápido de lo que es. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se juntaron, aproximadamente 70 países se juntaron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas. Un marco, una organización multilateral que venía a ponerle fin a uno de los momentos más oscuros de la historia mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de 60 millones de muertos. Las Naciones Unidas, con idas y venidas, se fueron agregando países y cuestiones, se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en el 1948 y fue creciendo en sus agencias, en sus objetivos y en sus metas. En el año 2000 se presentaron las metas del desarrollo del milenio, que duran hasta el 2015, que eran 8 objetivos que no se cumplieron. Y en el 2015 se presentaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los Global Goals, que van a ser para el 2030, que probablemente no se cumplan. No, China da... No venimos. Paren antes de darle. La Asamblea General de la ONU reúne una vez por año a todos los países del mundo en una conferencia universal en la cual se tocan distintas temáticas que tienen que ver con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Entonces cada país puede ir a presentar su agenda, sus preocupaciones, sus propuestas. No le sirve tanto a países que vemos todos los días en los periódicos como Estados Unidos, pero sí a Nauru, que no sabemos ni señalarlo en el mapa. Bueno, Naciones Unidas le da un lugar. Nombro a Nauru, por ejemplo, porque fue uno de los discursos fuertes, sobre todo con la cuestión del cambio climático. Siempre yo digo que es el Super Bowl de las relaciones internacionales porque se encuentran año a año todos los presidentes y van a Estados Unidos a encontrarse con China, con Estados Unidos, con Rusia y todo. Este año no pudo ser por la cuestión de la pandemia. Y el único presidente que podía ir, que fue Donald Trump, no fue. Así que abro la mesa para que hablemos de los 75 años, pero primero quiero invitarlos a todos a leer en nuestro blog www.diploactiva.com, donde Vicky Repudés, Ana Collado y Scout Meredith están escribiendo respecto a Naciones Unidas, ¿sí? Y está bueno para ver un poco de qué se trata la ONU, los órganos, los objetivos y amenazas que tiene la organización en estos 75 años. Y también empezar como a opinar y a cuestionar esto de Naciones Unidas. También es algo que vimos, vuelvo a repetir, con el tema de la pandemia, un poco como las fallas, si se quiere, o la carencia que también tenían que tuvieron como organización. Y ya no es tanto por ahí. Hoy veía el video que veíamos en la época de Ban Ki-moon, que tu querido Ban Ki-moon, era como por ahí un poco más... ¿No se murió? Era, si se quiere, un poco más como la unión. Hoy en día, no sé, está medio como mezclado toda la situación. A ver, lo que vos estás diciendo es que durante la época de la pandemia se vieron las carencias o los defectos que tenía la organización. Que a raíz, digamos, se vieron las carencias de todo el mundo. La ONU no fue excepción, que debería por ahí haber sido excepción, si se quiere. A ver, en ese sentido el mundo venía como muy avanzado, o nos creíamos muy avanzados en la cuestión multilateral. Ante una amenaza global como fue la pandemia, sí, se supone que tendríamos que haber respondido de una manera conjunta o mancomunada. Cada país hizo lo que quiso. Muy pocos países se limitaron a responder lo que decía Naciones Unidas y la mayoría no lo hizo, ¿sí? Y sus principales promotores como Estados Unidos, China, Rusia no lo hicieron directamente. Y ahí está la gran falla. Y ahí te da la pauta de la importancia que le están dando en realidad el gobierno a Naciones Unidas y viceversa, creo yo. No sé si yo soy tan fan ya. Eso también habla, la caída de Naciones Unidas, yo creo que habla de la caída de la potencia de Estados Unidos como tal, ¿sí? Y de las democracias liberales. Recordemos que Naciones Unidas funciona a partir de que Estados Unidos la promociona un poco, ¿sí? Siendo su principal promotor. Ahora, si Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud, si deja de financiar en parte a las Naciones Unidas como tal, la organización deja de funcionar o se ven sus defectos. O hay otros gobiernos que aprovechan esos vacíos para meterse, como China. China hoy ocupa, o ciudadanos chinos ocupan, 8 de las 20 agencias que tiene Naciones Unidas. Y eso te habla de la importancia que tiene China en la organización. En cuanto a Estados Unidos, solo uno, el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí se ve el desequilibrio dentro de la organización. Y ahí es donde va mi pregunta, por ejemplo, entonces, ¿qué tanta participación tiene Nauru en Naciones Unidas? Lo que pasa con países... querías responder. No, para mí es nula, pero te dejo seguir y después opino de vuelta. Lo que pasa con ese tipo de países es que se daban rondas de trabajo, ¿sí? En la Asamblea General, si Nauru quisiera pedir solo que los países piensen en cambio climático, no lo podría lograr nunca. En cambio, en una ronda de trabajo lo que hace es juntarse con Trinidad y Tobago, con Barbados, y se junta con muchos países que todos tienen voz y voto en Naciones Unidas para votar resoluciones, que si bien los países no tienen por qué aceptarlas, suele ser raro que un país no la acepte, dependiendo del país, ¿no? O te deja mal parado. Por ejemplo, Francia, uno de los grandes países ahora, adoptó muchísimas cuestiones del cambio climático y propulsó la cuestión del Acuerdo de París, ¿sí? Por pedido muchas veces de este tipo de países pequeños o micronaciones. Entonces ese es el margen que te da Naciones Unidas para trabajar. Sí, yo agregando a lo que hablaban recién... Es un bajón si en un modelo de Naciones Unidas te toca Nauru. A mí en uno me tocó... dejar hablar. A mí en uno... Pará, a mí en uno me tocó Senegal. Qué me bajón. fue bastante bien igual. Es que Senegal... ¿Te uniste a Nauru? A India. Bueno. Buena estrategia. No, me parece, sumando a lo que hablaban recién, de que por ahí ha perdido un poco de poder, si se quiere, Naciones Unidas, de influencia a nivel internacional, me parece que a eso se suma que el mundo hoy en día está bastante dividido, o está más dividido de los años anteriores, y nosotros veníamos acostumbrados a por ahí los inicios del siglo XXI,
no había muchos países que pudieran hacerle la contra a nivel internacional a Estados Unidos, entonces era bastante más expeditiva, Naciones Unidas y sobre todo el Consejo de Seguridad. Después, con el ascenso de influencia de Rusia a nivel internacional, ahí se detuvo un poco esa expeditividad, y ahora con China y Rusia opuestos totalmente a Estados Unidos, eso se empeora todavía más. Lo vimos con lo que hablábamos anteriormente, en programas anteriores, con el hecho de que no pudieron decretar un cese al fuego a nivel internacional desde el Consejo de Seguridad hasta 100 días después de que había empezado la pandemia. Bueno, en ese sentido decíamos también, ¿para qué sirve Naciones Unidas? ¿Sí? Hay muchos temas en la agenda que, como bien decía, no aparecerían si no existiera una organización como tal. Por ejemplo, la mutilación genital femenina en países como Sudán o Sudán del Sur o Somalia, donde las mujeres se ven literalmente mutiladas en las edades de entre 3 y 7 años. Esos temas directamente no aparecerían. Lo nombro porque justamente la gestión de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU fue, entre otras cosas, a favor de las mujeres, ¿sí? Sí, yendo a esto que decís vos, el otro día leía una frase acerca de Naciones Unidas, realmente no sé quién es la persona que la pronunció, pero sale en el artículo de Scout Meredith, la chica, ¿no? Que hablaba de que Naciones Unidas se creó para que el humano no vaya al infierno, no para llevarlo al cielo. Entonces me parece que por ahí hay que entender un poco de que si bien Naciones Unidas no trabaja como debería o no tiene el funcionamiento que debería tener, sí estaríamos mucho peor sin que existiera Naciones Unidas. Y quiero destacar las organizaciones ramificadas que tiene Naciones Unidas, como por ahí la OMS hoy está un poco cuestionada, pero UNICEF, UNIFEM, miles de organizaciones y miles de personas que trabajan muy genuinamente por el mundo. Lo que vos decís, estaríamos mucho peor si esas organizaciones y esas agencias no existieran, ¿sí? No habría ni siquiera un margen de trabajo mancomunado, o sería muy poco ese margen. Sí, a mí me parece, cabe destacar que soy pro Naciones Unidas y que por ahí parece que no hay mucha conciencia en la sociedad respecto a todos estos organismos, y pareciera que no, que la ONU no hace nada, que es puro idealismo, pero no, si uno se pone a investigar un poco más, para mí sí hay resultados concretos. Y a lo largo de la historia sí. Creo que la clave también es no quedarse estático en algo, digamos. Como que también el mundo está cambiando. Esto de la competencia que hablaba Pancho, que ya no está Estados Unidos solamente tan a la cabeza como lo vemos. Y todas estas cuestiones, cada vez se habla más del cambio climático. Bueno, es como no quedarse estático en eso que, como empezó, tiene que seguir. Hay dos organismos principales de las Naciones Unidas. La semana pasada fue la reunión de la Asamblea General. Pero el tema es que dentro de las Naciones Unidas hay un solo órgano que decide obligatoriamente por los demás países, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países, son 5 países permanentes con derecho a veto: la República Popular China, la Quinta República Francesa, la Federación Rusa, Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, Irlanda y Gran Bretaña del Norte, se abrió el Consejo de Seguridad. Y después 10 países que rotan cada 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Si hay esos 5 países le quieren declarar la guerra a otro estado, lo pueden hacer. O si entre esos países quieren vetar una resolución del Consejo de Seguridad, también pueden hacerlo. Por ejemplo, durante el genocidio de Uganda, que a nadie le importaba, dejó que se pasara ese genocidio, no entró en el Consejo de Seguridad y mataron a toda la población Tutsi, si no me equivoco, 4 millones de habitantes, sin pasar por las Naciones Unidas. Ese conflicto no existió porque a las potencias mundiales no le importaba. Sí, me parece que es el órgano más cuestionado, ¿no? Es el más cuestionado. Angela Merkel lo dijo, Sí, de hecho. quiere entrar. Angela. Sí, hace bastante que viene intentando modificar ese estatus que tienen los países permanentes, o por lo menos sumar países a la mesa, pero me parece que va a ser bastante difícil que se logre. ¿Cómo viste la Asamblea General? Estoy muy interesado en conocer tu opinión. No, para mí... Para mí fue un papelón, te lo adelanto. ¿Por qué un papelón? Me parece que se hizo mucha politiquería. Fueron todos a hacer campaña aún no estando en elecciones. Tiene que ver con dos cosas. Primero, los discursos fueron dados desde los países. Sí, entiendo la situación, pero... Claro, bueno, pero eso tiene que ver con el tipo de discursos. Porque una cosa es hablarle a la comunidad global y otra cosa al electorado, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? A un Alberto Fernández que le habla a los propios, no le habla a la comunidad internacional. Primero porque no te tenés que ver las caras. Trató de hablarle a la comunidad internacional de la misma forma que se le habla al electorado nacional, pero me parece que no va a funcionar tanto a nivel internacional. Qué mal el año de Alberto Fernández. Arranca el año con pandemia y a ver, cuando uno empieza un gobierno, cuando se muestra al mundo, es en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Macri lo logró, todos lo aplaudieron, que no logró mucho que digamos. Y Alberto Fernández, con una estética bastante extraña, que no me voy a poner a criticar ahora, dio su discurso. Y después cada país intentó poner sobre la mesa sus agendas, pero no le importó para nada las agendas de los demás.
En ese aspecto creo que hay una derrota de los 75 años de las Naciones Unidas. Yo también veo un multilateralismo en decadencia. Veo una potenciación de otros órganos como el G20, pero no de las Naciones Unidas. Sí me parecieron muy interesantes algunos discursos de algunos personajes importantes como Macron o Merkel, que sí presentaron una agenda positiva del multilateral, como esto de decir, bueno, metamos más personas al Consejo de Seguridad. Necesitamos un mundo que sea diferente al que fue de la Segunda Guerra Mundial. Eso. ¿Sí? Porque no vivimos en el mismo mundo. ¿Qué pasa? Hoy no tienen el apoyo de muchos otros países como Brasil. Recordemos que Lula da Silva y Dilma Rousseff presentaban a Brasil como el Brasil potencia y querían un lugar en la Asamblea General de la ONU, perdón, en el Consejo de Seguridad. Hay una representación latinoamericana. Hoy Jair Bolsonaro en su discurso dijo claramente, a ver, ni siquiera había que leer entre líneas, que le lamía las botas de Estados Unidos. Entonces lo que quería Donald Trump lo hacía Jair Bolsonaro, lo dijo literal, casi. Entonces digo, Merkel y Macron se ven cada vez menos apoyados por distintos países como la India también, Narendra Modi que en su momento se presentaba como un candidato, hoy no lo hace. Y bueno, hubieron discursos interesantes, otros no tanto. Viendo lo que pasó en el país, vimos un Alberto Fernández sin muchas salidas internacionales. Tiene que ver con la Cancillería manejada por Felipe Solá también, yo creo. Y si no tiene todas las herramientas en ese sentido. Sí, algo a destacar, me parece. Yo no escuché todos los discursos, no soy tan fanático como vos, pero sí los que alcancé a escuchar, me parece lo resaltable es que se habló mucho del cambio climático. Ya es una realidad que me parece que los gobiernos no están dejando pasar tanto, por lo menos lo hablan. Sí, En lo por menos discursivo. sí, claro, tal Desde cual. lo discursivo está. Tiene que ver con algo también. La Asamblea General, la temática de la Asamblea General está propuesta por el secretario general. Cada secretario general de las Naciones Unidas presenta su agenda. La agenda de Antonio Guterres es el cambio climático. Sí. Hubieron muchas cosas interesantes después para analizar sobre la geopolítica, como que Vladimir Putin le pidió a Estados Unidos explícitamente de que se sienten a conversar sobre la cuestión de las armas y sobre la cuestión cibernética, lo dijo. Después que Xi Jinping, el presidente chino, dijo que no tenía la necesidad de un conflicto abierto con Estados Unidos en relación a la guerra comercial. Entonces me parece que mostraron su lado bueno, como siempre pasa en Naciones Unidas, pero después en la práctica vemos que eso no suele... Hicieron política. Hicieron política, definitivamente. Bueno, vamos a cerrar este programa. Tuvimos un programa interesante. Siempre decimos que el mundo nos necesita atentos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos un poco de teoría, un poco de noticias, un poco de todo. Le mandamos un saludo a todo el grupo de Diplomacia Activa y a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.